luchas políticas. Digamos, yo mi carrera política la inicié con Alberto Orea, con Tito, hace 20 años aproximadamente, muy joven en esa época, y sus aportes el día de hoy han sido sumamente valiosos. Así que la verdad que nos sentimos todos en nombre de la Presidencia y la Comisión de Constitución, así como todo el Pleno de la Comisión de Constitución, muy contentos, muy orgullosos de tener a dos personalidades del mundo jurídico y político, tanto como Alberto Orea como Francisco Eguiguren. Ojalá que pronto puedan regresar, digamos, a las ligas mayores de la política, porque la política en verdad los extraña mucho. Bueno, dicho esto, quería hacer algunas preguntas, digamos, puntuales, digamos, a los tres expositores, ¿no? Incluyendo nuestra amiga de Chile, Marisol Peña. Concretamente, ¿no? ¿Cuál debería ser aproximadamente la edad de un senador? En mi proyecto de ley, por Alianza para el Progreso, digamos, pusimos 40 años, y no porque tengamos más de 40, por supuesto, no, ese no es el objetivo, ¿no? Sino por justamente la madurez que debe tener, digamos, un senador de la República. Es cierto, porque hay muchas voces que en algún momento señalaron de que los senadores de la República deberían tener por lo menos un título universitario. Esa idea fue descartada, me acuerdo perfectamente, hace 6 años o 7 años atrás, cuando quien habla fue presidente otra vez de la Comisión de Constitución. En aquella época presidí Constitución, presenté un proyecto de ley en el que se hablaba justamente del título universitario como mínimo para ser senador. Y dentro de la mayoría del Pleno de la Comisión no prosperó la idea, porque se dijo, y creo que con razón, de que sería poco democrático, ¿no? Tener a un congresista, un parlamentario, que es un puesto de voto popular, no es un ministro de Estado que tiene que tener alguna especialidad probablemente, o algún mérito adicional académico, u otro puesto de confianza, que puede ser además sacado al día siguiente por el presidente de la República, por poner un caso, sino que para el cargo de parlamentario, sea senador o diputado, no interesaba, digamos, el título universitario, basta con ser peruano de nacimiento, ser hábil, digamos, y tener un mínimo de edad. Por lo general, se ha colocado 25 años de edad para ser diputado y 35 para senador y presidente de la República. Nuestro proyecto actualmente, perdón, les agradecería que apaguen el micro. Hay un micro que está prendido. Algún senador parlamentario, congresista Almerí, le pediría que por favor apague su micro, se le ha prendido. Muchas gracias. Decía que normalmente en el Perú se ha colocado una edad mínimo, 25 diputados, y para senador y presidente 35. La pregunta es, en el proyecto de ley de nosotros, de mi bancada, figura por el momento, entiendo que el de algunos otros también, una edad mínima de 40 años para ser senador, y he escuchado, me parece que a Francisco Eguiguren decir lo mismo, ¿no? Que hay una madurez, que con eso se podría de alguna manera equilibrar, digamos, el título universitario, la preparación académica, que no debería constar por un tema de democracia, de elección popular, para un senador. En todo caso, ¿cuál debería ser la edad del senador y del jefe de Estado, del presidente de la República como mínimo, para tentar dichos cargos? La pregunta es para los tres ilustres invitados. Otra pregunta, haciendo un hincapié, ¿no?, que lo manifesté cuando expuse la semana antepasada, y Alberto Orea, que fue, como dije, vital asesor, proyectista de la Asamblea Constituyente del año 79, se acordará de que uno de los asambleístas de esa época era famoso ancashino, compositor y músico, el Jilguerito del Huascarán. Y Jilguerito del Huascarán, yo era muy niño todavía, pero me acuerdo, en el año 79 o 78, no sabía leer ni escribir, era digamos, analfabeto, como se le decía antes, no sabía ni leer ni escribir. Y se armó toda una polémica en la Lima y en el Perú conservador de aquella época,
que cómo era posible que un asambleísta haya sido elegido sin saber leer y escribir, cuando era un hombre muy popular, ancashino él, nos contaba también Otto Gibovich, y que tuvo una preponderancia en ese momento como asambleísta. Y desde ahí, digamos, surge la idea de que cualquier persona, incluso hasta las personas que no saben leer o escribir, pueden postular a cargo de elección popular, ya sea presidente de la República o congresista o algún otro cargo, ¿no? Entonces, la pregunta es, en todo caso, para reemplazar ello y para lograr la madurez necesaria, como se exige, por ejemplo, para ser vocal de la Corte Suprema o miembro del Tribunal Constitucional, ¿una edad mínima podría ser 40 años? ¿O les parece que la fórmula de 35 es la más apropiada, regresando a épocas pretéritas, ¿no? Otra pregunta para los tres sería si el Senado, Alberto Borea decía de que se debería recuperar, digamos, que el Senado tenga la atribución de ratificar los puestos de generales de las Fuerzas Armadas y Policiales como era antes, en la Constitución de la Torre. La pregunta es tanto para el doctor Eguiguren como para la doctora Marisol Peña, si también consideran esto, lo señalado por el doctor Borea, en el sentido de que los generales también deberían pasar por una aceptación, confirmación por parte del Congreso, del Senado en este caso, como era antes, y también los embajadores. Esa es la otra pregunta que no se habló, ¿no? Porque antes, digamos, el Senado ratificaba por mayoría simple la designación de los embajadores. Y nos acordamos, a pesar de que en ese momento éramos adolescentes, que como Javier Pérez de Cuéllar, digamos, fue baloteado en el Senado en la época de Fernando Belaúnde del año 81, por una mayoría mínima, pero mayoría al fin, para ser embajador de Perú en Brasil. Y finalmente dicen que no hay mal que por bien no venga, porque al ser baloteado por el Senado peruano para ser embajador de Perú en Brasil, al año siguiente fue nada más y nada menos que secretario general de las Naciones Unidas durante 10 años. Entonces, el haber sido baloteado en el Senado peruano, digamos, lo benefició, porque al final fue no solamente embajador de Perú en Brasil, sino fundamentalmente fue, digamos, secretario general de Naciones Unidas durante 10 años y uno de los más destacados de la historia justamente política de Naciones Unidas. Entonces, si consideran que se debería volver no solamente a la fórmula de, que no está en mi proyecto por si acaso, pero lo pregunto, de la fórmula que el Senado ratifique a los generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino también a los embajadores. Si bien algún expositor ha hablado sobre la conveniencia o no, me parece que Alberto Borea, de la irrenunciabilidad de los congresistas, yo también pienso lo mismo, el cargo de congresista no debería ser renunciable, debería ser irrenunciable, como es hasta el día de hoy, si eso también piensa el doctor Eguiguren y la doctora Marisol Peña. Preguntarle también, en nuestro proyecto está sobre que los candidatos a la presidencia de la República, como era hasta el 79 o hasta el 92, que se cambió con la Constitución 93, si los candidatos a la presidencia de la República deberían también postular con el número 1, bueno, o en lista cerrada, ya sin voto preferencial, deberían postular al Senado de la República. Es decir, no es elegido presidente de la República un líder de un partido político, pero se queda en el Senado y eso le da pues un halo al Senado, digamos, de sabiduría, de experiencia, de jerarquía, ¿no? Y si comparten con esa idea del proyecto de que, como era antes, un candidato a la presidencia pueda postular al mismo tiempo al Senado. Si comparten lo que también señaló el doctor Eguiguren con respecto, porque se dijo mucho de que el Senado puede ser reemplazado con la doble votación que hay el día de hoy en la unicameralidad, una segunda votación después de 7 días, según el reglamento del Congreso. Yo considero evidentemente que no, porque como ya se dijo, es 99% seguro del que votó, digamos, de una forma un día, un congresista, no va a cambiar su voto, su opinión y reconocer su error en una semana, ¿no? Por algo, el Senado son otras gentes, otras personas y de otras calidades
que lo revisan con mayor reflexión lo aprobado por la Cámara Baja, y que el Senado no puede ser reemplazado por una segunda votación de una sola Cámara de las mismas personas, ¿no? Sería pues absurdo, ¿no? Pero en fin, dejo ahí, digamos, esa pregunta para los tres amigos expositores. Finalmente se ha hablado mucho sobre el tema del Senado, que creo que al final para el tema de la votación va a causar polémica y debate, porque unos quieren, me incluyo, pero eso no va a depender de mí, así sea presente la comisión, sino lo que digan ustedes, como siempre ha sido, los miembros del Pleno de la Comisión de Constitución, si el Senado debe ser elegido por Distrito Nacional Único, como era antes, o distrito, digamos, múltiple, ¿no? Regional, si se quiere, ¿no? La otra fórmula podría ser, si son 50 o 60, que la mitad sea Distrito Nacional Único y que la otra mitad sea, digamos, con distrito múltiple, ¿no? O sea, a través de las regiones. Esa es otra posibilidad, ¿no? No le encuentro mucho sentido que el Senado sea, digamos, todos regionales, ¿no? Porque para eso está la Cámara de Diputados. Pero sí podría ser que haya una solución intermedia o mixta, que el Senado, la mitad sea Distrito Nacional Único y la otra mitad un distrito, digamos, nacional múltiple, ¿no? En que también estén inmersas las regiones. Eso podría de alguna manera equiparar, digamos, el sentido de lo que muchos parlamentarios han señalado el día de hoy. Finalmente, sobre la cuestión de confianza, nuestra colega Carolina Lizárraga habló sobre una cuestión de confianza que se disolvería. En nuestro proyecto de ley se habla de que la interpelación y la censura solo la realiza la Cámara de Diputados, y si hay disolución del Congreso, a través de 2 o 3 censuras a gabinetes antes del último año, solamente podría disolverse en la Cámara de Diputados, como era antes, y no el Senado. Eso, el Senado entonces le da una estabilidad política al Poder Legislativo. Ese también es el sentido del Senado, ¿no? Que para cualquier contrariedad, como bien dijo la doctora Marisol Peña, un Senado moderador, reflexivo, revisor, pero sobre todo moderador, hace que las aguas se atemperen, que las aguas se calmen y le da un equilibrio al sistema político en el país, con un Senado moderador, con un Senado revisor y reflexivo. Por lo tanto, digamos, el Senado no se podría disolver de ninguna manera. Si la Cámara de Diputados, a través de estas cuestiones de confianza, digamos, que han sido baloteadas por la Cámara de Diputados, que finalmente es la que interpela, y que tendría diferentes, digamos, atribuciones. La Cámara de Diputados solo legisla, a diferencia de antes, bicameralidad imperfecta, y el Senado de la República solo revisa las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, pudiendo evidentemente observarlas, designa a las altas autoridades del Estado, se ocupa de los temas presupuestales, tributarios, y evidentemente tiene una visión mucho más nacional o de Estado que la Cámara de Diputados. Entonces, un poco las preguntas que modestamente el presidente de la comisión, quien habla, les quería realizar a los tres expositores de manera indistinta, porque creo que los tres tienen sus puntos de vista, y sí nos encantaría también escuchar a la doctora Marisol Peña de Chile, porque, digamos, aparte de ser un país hermano, tiene, siendo, como bien ha dicho ella, un país, digamos, unitario como el Perú y no federal, muchas similitudes en sus sistemas políticos y en sus instituciones que el Perú. Así que, con lo dicho y con las preguntas, cerramos el estadio procedimental constitucional de las preguntas y dudas y comentarios de los señores parlamentarios, e inmediatamente pasamos a la rueda final de las últimas palabras para responder o para comentar de los señores invitados. Así que es un honor escucharla a la doctora Marisol Peña. Adelante, por favor, encantado, doctora. Muchas gracias, presidente, a las señoras y señores congresistas también por sus intervenciones. Con su venia voy a ser muy sintética por 2 razones, una práctica y otra más profunda. La razón práctica es porque tengo una reunión a las 5 de la tarde, entonces estoy a 20 minutos y entonces no me gustaría dejar quedar mal con las personas con quienes me comprometí también. Y la segunda razón más profunda es porque creo que los 2 ilustres constitucionalistas que me acompañan hoy día en esta sesión coincidirán
en que la mejor definición de lo que es una constitución hoy día es la que da el alemán Peter Haberle. La constitución representa al final la cultura de un pueblo. Entonces, con esa premisa yo me voy a permitir contestar preguntas en las que creo que Chile puede apoyarlos en torno a la decisión tan importante y trascendente que ustedes deben tomar, entregando parte de nuestra experiencia, y voy a dejar otras que estimo que tienen más que ver con la historia, la realidad y la cultura del Perú para mis ilustres colegas expositores hoy día. Entonces, parto en primer lugar por las interesantes preguntas del congresista Costa Santolaya. La verdad, tengo que decirle que los pocos partidarios, como dice el presidente, señor congresista, del unicameralismo hoy día en Chile, se están basando como argumentación para terminar con el bicameralismo, en que este se ha transformado a la larga y en la práctica en un bicameralismo perfecto más que imperfecto. Esto es que en el Senado se reproduce el mismo debate o discusión de las leyes que ya se produjo en la Cámara de Diputados, con la pérdida de tiempo, de recursos, de obstrucciones que ello pueda significar. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto de todo lo que he aprendido hoy, que he aprendido muchísimo de parte de ustedes, de los hermanos de la República del Perú, es que efectivamente la consideración de un bicameralismo imperfecto debe ser siempre estimada como un ideal o como una meta para un buen funcionamiento democrático. En segundo lugar, quiero referirme al tema de la incapacidad moral permanente que planteó el mismo congresista Costa Santolaya. Si bien es un tema tan interno al Perú, ustedes lo han experimentado recientemente respecto al presidente de la República, lo que me pasó con franqueza, se lo digo, cuando yo leí en el periódico cuál era la causal por la cual se intentaba juzgar al presidente, me dio un cierto dolor de estómago jurídico, porque la verdad es que el concepto de incapacidad moral considero que no puede ser, con todo respeto lo digo, más abstracto y etéreo. Y a nosotros nos pasa, créame, nosotros tenemos causales de acusación constitucional como esta que se acaba de deducir respecto a una jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por notable abandono de deberes. ¿Sabe por qué fracasó en el Senado? Porque el abandono de deberes estaba constatado, pero se estimó que no era notable. Entonces, ¿qué es notable? Se fija, cada vez que nosotros creo que, o nuestros constituyentes, regulan las causales de juicio político, de impeachment, de acusación constitucional en términos abstractos, tenemos severos problemas políticos. Y en ese sentido, comentarle que en Chile, en el caso del presidente, nosotros tenemos solo dos causales. Al Senado le corresponde declarar la inhabilidad del presidente de la República en caso de incapacidad física o mental, que es algo que se puede comprobar objetivamente y después de haber oído previamente al Tribunal Constitucional, porque de alguna manera se trata de dejar en suspenso la Constitución al hacer cesar al presidente de la República en forma previa al término de su periodo. Y respecto del tema de la censura a los ministros, a mí siempre es uno de los temas que más me ha apasionado del régimen peruano, porque convive un presidencialismo con rasgos parlamentarios, como usted bien lo dijo, y nosotros tuvimos ese intento en la conformación original de la Constitución del 80. El presidente podía disolver la Cámara de Diputados por una sola vez durante su periodo presidencial. Y esto fue derogado en el año 89, por si les sirve a ustedes la experiencia, porque nos dimos cuenta que el constituyente del 80 no había considerado el tiempo en que se debía convocar a la siguiente elección para conformar la nueva Cámara. Y usted se preguntará qué peligro tiene eso. Gravísimo si es que es la Cámara de Diputados, como ocurre en Chile, la que fiscaliza al gobierno. Porque podía suceder que el presidente, durante su primer año del periodo de los 6, disolviera la Cámara de Diputados y por no existir norma que lo obligara a convocar a la elección de la nueva Cámara, se podía pasar, aunque esto sea una aberración democrática, los 5 años siguientes de su periodo sin ningún tipo de fiscalización.
Por lo tanto, me atrevo a compartirles ejemplo también que puede ser de utilidad para ustedes. Ahora, respecto de la señora congresista Vázquez Chiquilín, respecto a si el Senado debería incorporar a representantes de sectores tradicionalmente relegados, a mí me parece, señora congresista, que la democracia actual es una donde la ciudadanía definitivamente tiene otra textura y calidad. Las personas ya no resisten ser considerados como ciudadanos porque van a depositar su voto a una urna electoral cada cierto periodo. Los ciudadanos exigen ser coagentes, corresponsables, copartícipes de las decisiones que los van a involucrar. Y desde ese punto de vista, hacia el interior de nuestros estados, hay sectores que han estado tradicionalmente invisibilizados y que además han estado vulnerables por distintas razones. Me parece que hay que hacer el esfuerzo dentro de nuestros congresos o parlamentos por darle espacio. Pero yo no lo veo, fíjese, por lo menos desde la experiencia de Chile, en el Senado como en la Cámara de Diputados. Porque el Senado nuestro, como dije, se basa en una representación más geográfica. En cambio, la Cámara de Diputados es la que tiene la representación poblacional, no solamente desde el punto de vista numérico, sino que yo creo que también, y coincido enormemente allí con la congresista Carolina Lizárraga, es importante en el Senado que esté verdaderamente la representación de las provincias, de las regiones, de nuestro territorio, y que en la Cámara de Diputados esté representada la población en toda su diversidad. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, en mi modesta opinión, yo haría la intervención quirúrgica más bien a nivel de la Cámara de Diputados. Y usted se pregunta sobre el tema de la simultaneidad de las elecciones. Mire, durante el siglo XX, un presidente chileno muy respetado, don Jorge Alessandri Rodríguez, su padre también había sido presidente, don Arturo, en el año 25. Don Jorge asume en el año 58, gobierna hasta el 64, y en sus memorias él destaca lo difícil que le resultó impulsar su programa de gobierno por la obstrucción permanente que experimentaba desde el Congreso. Su gobierno, lo describe él, fue un gallito permanente entre el Congreso y el presidente. Por lo tanto, a mí la simultaneidad de las elecciones presidenciales con la de la totalidad de la Cámara y de parte del Senado, como ocurre en Chile, me hace sentido. Primero, porque cuando un gobierno comienza su gestión es importante que tenga una mayoría correlativa en el Congreso que lo acompañe en ese impulso inicial. Y en segundo lugar, porque en estos gobiernos de 6 años, o de la cantidad que sea, algunos periodos son bastante más largos, de 8, pero también los hay de 5, yo creo que es muy importante la reelección, la elección de congresistas en la mitad del periodo, como sucede en Estados Unidos. Cuando el presidente se quiere presentar a la reelección, por los siguientes 4 años, tiene que hacerlo también con el Congreso, porque me parece que ahí hay la posibilidad de una accountability ciudadano muy interesante respecto al presidente de la República. Si no lo ha hecho bien con su gobierno, para decirlo en términos claros, la población le va a pasar la cuenta, no eligiendo una cantidad de congresistas que sean acordes a la mirada de bien común que él está impulsando. Por lo tanto, creo que la simultaneidad hay que estudiarla con mucho cuidado porque tiene efectos políticos bastante relevantes, por lo menos así ha sido nuestra experiencia. Respecto de la pregunta del congresista Retamoso, ¿qué funciones debiera asumir la Cámara Baja y Alta? Bueno, yo expliqué algunas diferencias, pero no dije qué funciones, como a usted le interesa, debe tener el Congreso completo en su conjunto. En Chile son 2. Primero, el Congreso completo debe declarar
digamos, más bien dicho, aprobar o rechazar los tratados internacionales que el presidente le presente para su ratificación. Esa es una atribución conjunta al Congreso que de alguna manera morigera la facultad que tiene el presidente en nuestro país como conductor primero de la política exterior del país. Por lo tanto, esa atribución se le quiso dar a todo el Congreso y no a una Cámara en particular, y créame que en mi concepto ha funcionado bastante bien. Y la segunda atribución exclusiva del Congreso en cuanto cuerpo completo tiene que ver con la declaración del estado de sitio y del estado de asamblea, que son los estados de excepción que entre nosotros, como debe suceder en Perú, digo, afectan en mayor cantidad los derechos fundamentales, ya sea restringiéndolos o suspendiéndolos. Por lo tanto, un presidente no puede declarar los estados de excepción más graves desde el punto de vista de sus consecuencias si no cuenta con el acuerdo del Congreso. Estas dos facultades, señor congresista Retamoso, no se ejercen a través de una ley, sino que de un acuerdo del Congreso. Y esa es la diferencia con la facultad propiamente legislativa que, como ustedes están analizando en el Perú, partiría por una Cámara y sería revisada por la otra. Enseguida, estoy mirando aquí las preguntas que no sean tan propias de la cultura del Perú, como qué número de congresistas sería más adecuado. A ver, y me voy a quedar entonces, yo creo que para dejar a mis colegas las demás preguntas más propiamente nacionales de ustedes, voy a referirme a algunas de las preguntas del señor presidente Echejade. Yo tuve una compañera, Ana María Echejade, en la universidad, capaz que sea prima suya. Bueno, mire, la verdad es que respecto a la edad de los senadores, en mi experiencia personal, yo le agradezco al doctor Borea que me haya tratado de senadora, pero nunca lo fui. Apenas fui ministra del Tribunal Constitucional y tampoco creo que lo sea porque tengo gran respeto por la actividad política profesional y yo apenas soy una académica. Entonces, respecto a la edad para ser senador, nuestra experiencia, en mi concepto, es que la edad de los 40 años se mostró apropiada. Los grandes senadores, desde el retorno a la democracia del año 90 hasta la fecha, que yo recuerde, grandes presidentes como Sergio Romero, nuestro actual embajador de Chile en Italia, como Adolfo Saldívar, que fue embajador de Chile en Argentina, fueron senadores bajo esa norma, personas sobre los 40 años de edad que sin exigirles estudios más avanzado, daban la garantía de una experiencia de vida importante. Ahora, me tomo de inmediato de la situación que ocurrió en Chile con los expresidentes. Ustedes saben que todos somos producto de las lecciones de nuestra historia. Y los expresidentes salieron del Senado, dejaron de ser senadores vitalicios, porque lo voy a decir en confianza, como dice un profesor amigo mío, que no salga de aquí, ¿verdad?, de esta reunión virtual, pero aquí en Chile suele decirse que la reforma que terminó en el año 89 con los senadores vitalicios, en el caso de los expresidentes, fue el incentivo para que el general Pinochet, que como expresidente formaba parte del Senado, aceptara irse para su casa. Perdonen que lo diga de esta manera. Y como consecuencia de ello, el primer presidente de la transición, de la democracia, el presidente Patricio Aylwin, acepta como moneda correlativa, y todos ustedes son políticos y me entienden de lo que estoy hablando, acepta no entrar a integrar el Senado, y entonces lo que hoy día tenemos es un estatuto de los expresidentes de la República, en virtud del cual ellos siguen beneficiados básicamente por el fuero y también por la dieta parlamentaria, siguen percibiendo ese ingreso fiscal, pero no integran materialmente el Congreso. Pero créanme que son llamados por todos los presidentes y muchas veces por las comisiones del Congreso para dar su opinión ilustrada desde el gran ejercicio público que tuvieron y poder entonces apoyar el desarrollo de las políticas públicas. Esa es nuestra experiencia.
tanto cuanto a la edad de los senadores. Y me quedo con una última pregunta y varias que no voy a alcanzar a responder, lamentablemente, pero me quedo con la pregunta referida a los oficiales de la Defensa Nacional. Nosotros tuvimos bajo la Constitución del 25 la atribución del Senado de prestar su acuerdo al presidente de la República, tanto para el ascenso como para el retiro de los generales y almirantes de la Defensa Nacional. Dado que usted usaba, presidente, varios términos marinos, ahí me fijé como el buque insignia, entonces destaco ahí a los almirantes en relación con lo que usted ha planteado. ¿Y por qué se eliminó esta atribución? Porque está debidamente documentado en las actas de muchas sesiones del Senado del tiempo de la Constitución del 25, básicamente les diría yo, entre los años 40 y el año 65, que las decisiones por las cuales se optaba por el ascenso o la decisión de un retiro de uno de estos oficiales pasaban por criterios políticos. Entonces, para evitar aquello, el sistema que hoy día se aplica, tanto para los generales y almirantes como para los embajadores, es, sin intervención del Senado, promover a nivel legal un sistema estricto de carrera. ¿Qué significa esto? Que los embajadores van a ser designados, como lo son en Chile, por el presidente de la República, pero conforme a un sistema de carrera diplomática que el presidente debiera, no siempre lo hace, pero debiera respetar estrictamente. Y en el caso de los oficiales de las Fuerzas Armadas, las promociones, como los retiros, son propuestos por el respectivo comandante en jefe al presidente de la República, basada en la calificación y en la junta de la respectiva institución armada, ejército, fuerza aérea o en la armada, que determina a partir de la hoja de vida de ese oficial estrictamente funcionaria que debe ser ascendido o debe retirarse. En consecuencia, nuevamente somos el reflejo de la historia que hemos vivido, y en estos puntos tan ilustres que planteaba el presidente, nosotros al menos no tuvimos buenas experiencias, y simplemente me quedo aquí comunicándosela, reiterándole mi profundo agradecimiento, presidente, y a todas las señoras y señores congresistas por esta oportunidad y por el privilegio de haber escuchado las lecciones magistrales del doctor Francisco Eguiguren y del doctor Boreda. Muchas gracias. A usted las gracias, doctora Sol Peña. Le damos las gracias por todo lo que ha brindado el día de hoy. Ha sido una clase magistral. Su exposición, sus experiencias y sobre todo lo referente a un sistema bicameral en Chile, las virtudes, los defectos y también, cómo no, los consejos que usted puede dar con respecto a cómo podríamos restaurar la bicameralidad en el Perú, y cómo podríamos mejorar justamente el texto antes de su debate y, Dios mediante, su aprobación. Así que le agradecemos mucho. Sí, para responderle, usted me hizo una pregunta personal. Ana María es mi prima. Los Cejáez somos una familia a nivel mundial, o sea, somos un solo tronco, un solo árbol, y tengo mucha familia en Chile, ¿no? O sea, que de Palestina, la década del 20, de Belén, la parte cristiana fue justamente entre Chile y Perú, donde después de la Primera Guerra Mundial se asentaron, hicieron cordiales relaciones tanto con los peruanos en ese momento y los chilenos. Así que yo tengo mucho aprecio a Chile, a los amigos chilenos, tengo, digamos, un tema sanguíneo y por supuesto que cada vez que voy a Santiago me siento verdaderamente en casa. Así que muchas gracias. Para todos ustedes lo mismo. Buenas tardes y mucha suerte, por favor, en su trabajo y los mejores deseos. Adiós. Bendiciones. Gracias. Dios la bendiga. Gracias. Muy bien. Continuando con esta importantísima, alturada, académica y al mismo tiempo elegante debate sobre la restauración de la bicameralidad, al cual yo agradezco muchísimo a todos los seres parlamentarios y por supuesto a los invitados.
vamos a pasar a las últimas palabras, por el tiempo que él considere necesario, por supuesto, a nuestro amigo el doctor Francisco Eguiguren Praeli, que me ratifico, y este es un tema personal, ojalá que pronto pueda regresar a la política lo extraña a él, y creo que, al igual que Alberto Borea, adecentan el terreno político, y con sus aportes y su experiencia sería muy beneficioso para el país, para la patria y para la institucionalidad y el Estado de Derecho. Así que, doctor Eguiguren, adelante por favor con sus últimas palabras. Gracias, señor presidente. Yo procuré hacer una intervención breve porque suponía efectivamente que la hora avanzaba, pero que en la etapa final daba la oportunidad de escuchar las inquietudes de las señoras y señores congresistas, que son finalmente quienes tienen que debatir y decidir esto. Y quería tener oportunidad, efectivamente, para dejar ese espacio. Y claro, la mayoría de las preguntas que me han hecho, tan inteligentes y que me harían hacer una exposición más larga que mi exposición, cosa que no quiero hacer, y que algunas, en verdad, han pillado temas sobre los cuales deliberadamente decidí no comentar, porque son muy polémicos y pueden dar pie a discusiones muy amplias, y por eso quiero hacer dos precisiones, ¿no? De entrada, para lo que voy a responder rápido a algunas, porque para no abusar del tiempo. Miren, muchos de estos temas no son posibles de resolver como que hay una opción correcta y una incorrecta. Son opinables a partir, como dije, del diagnóstico del problema que encuentro y que quiero resolver, y de decidir si con esa medida puedo intentar, porque nadie me garantiza que salga perfecta, a veces el remedio sale peor que la enfermedad. Pero entonces no hay, y yo no voy a pretender en muchos de los temas dar una posición definida, porque en algunos temas, honestamente, no la tengo. O he cambiado de opinión, y creo que lo rico es ponderar pros, contras y lo que quiero, y ahí la representación nacional finalmente, por los mayores grados de acuerdo, consenso, decidirá, sabiendo que en la mayoría de casos son ambas, o más de ambas, opciones posibles. Y a otros temas que también pasa, pues, como esto, como lo que pasa con el matrimonio, ¿no? Que las solteras, los solteros normalmente se casan, y que muchos de los casados están pensando en el divorcio. O sea, muchas veces nadie está muy satisfecho de lo que tiene, y la bicameralidad y la unicameralidad puede pasar un poco lo mismo, pero no debemos irnos al bandazo por reacción. Entonces, con esa atingencia, quiero, porque va a servir de mucho como marco para la respuesta sobre los temas que se han planteado, sobre cuestión de confianza, censura, vacancia, renovación parcial del Congreso, mandatos diferenciados de la duración de las cámaras, coincidencia o no de la elección presidencial con la parlamentaria. Miren, al menos a nivel del diseño, a nivel del teórico, cada decisión que se pueda tomar debería, no es seguro, pero debería tener un resultado concreto. O sea, si yo escojo este camino, y lo vamos a ver con unos ejemplos, debería pasar tal cosa. No necesariamente, pero debería. Entonces, claro, yo cuando decido qué escojo, tengo que pensar en cuál puede ser el efecto electoral o político o para la gobernabilidad del país de la decisión que tome. No es una decisión abstracta. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, ya lo decía Marisol no hace mucho, miren, el sistema político, la forma de gobierno en el Perú es la más compleja de toda América Latina. Bajo un esquema mayormente presidencial, se le incorporaron un montón de elementos parlamentarios. No hay otro país, al menos de América, que conozco más, como el Perú en su régimen político. No hay otro país del continente, ni uno, que tenga interpelación, censura, voto de confianza, disolución del Congreso, compatibilidad entre las funciones de congresista y ministro, Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, ya eso, así todas esas que tenemos nosotros, que no nos falta casi nada, no lo tiene ningún otro país del continente. Por eso
muchos nos estudian con curiosidad a ver cómo funciona esto. Y yo ya hace algunos años escribí un par de cosas que estoy retomando para un trabajo que estoy haciendo precisamente sobre relaciones gobierno-parlamento, que en el caso peruano se puede afirmar que el mismo diseño normativo constitucional, la misma constitución, puede tener un funcionamiento político distinto en función de la correlación de fuerzas en el Congreso y su relación con el gobierno. El mismo esquema. Por eso, cambiar alguna parte de la Constitución a nivel de régimen político puede o no tener el efecto si la composición del Congreso resulta favorable con una mayoría oficialista o con una mayoría de oposición. El primer gobierno, durante toda la vigencia de la Carta del 93, que tuvo una mayoría parlamentaria adversa, fue el del presidente Kuczynski. Ya sabemos qué pasó. Y ahora lo novedoso está que un nuevo Congreso y el presidente Vizcarra, no es que hay una fuerza única de una agrupación política dominante, pero está claro que hay una mayoría no gubernamental en el Congreso. Y eso es bien importante, porque instituciones que están escritas en la Carta del 93, como estaban en la del 79, como estaban en la del 33, como la censura, como la posibilidad de la confianza, la disolución del Congreso, la hemos visto en estos años mucho más que en todos los años pasados. ¿Por qué? Porque el gobierno no solo no tenía mayoría, sino porque estaba en clara minoría. Entonces, los elementos parlamentarios del régimen afloran. En cambio, cuando en el Congreso no hay ninguna fuerza dominante, pero el gobierno se la lleva un poco tranquilo, la censura rara vez se da, la cuestión de confianza no tiene mayor atractivo, porque el gobierno camina tranquilo con una mayoría cómoda o sin una mayoría opositora. Entonces, y es la misma Constitución, es exactamente la misma Constitución. Y también otro elemento introductorio, pero que es importante tener, cuando se han insertado instituciones parlamentarias en un esquema mayormente presidencial como el peruano, cuya intención era controlar mejor, limitar un poco más el poder del presidente, sin embargo, el resultado es muy distinto a lo que ocurre en los países de donde estas instituciones son típicas. Me explico. En un sistema parlamentario, como son casi todos los europeos, el pueblo elige al Congreso o Parlamento y el Parlamento elige al gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener mayoría parlamentaria. Si no, no es gobierno. Y si la pierde, cae. Pero cae el gobierno, cuyo jefe es un jefe de gobierno o primer ministro. En el Perú, si el Congreso niega la confianza al gabinete, o este no alcanza los votos para tener confianza, o censuran al gabinete, caen los ministros, pero no el presidente. El presidente sigue siendo el mismo. Entonces, en nuestro país, la censura, la denegación de la confianza, lo único que garantizan es, y a veces ni siquiera, cambio de persona, pero no necesariamente cambio de política, y menos cambio de gobierno. El presidente está fuera de cualquier riesgo por ese lado. Entonces, eso hay que tenerlo claramente en cuenta. En un sistema presidencial como el norteamericano, el Congreso y el presidente conviven y no se tocan. El Congreso no puede censurar ministros, el Congreso no puede ser disuelto, conviven pero no se tocan. En nuestro sistema sí se tocan. Entonces, todo eso, no quiero extenderme, pero hay que tenerlo en cuenta para resolver muchas de las preguntas que han planteado. Finalmente, la censura, la confianza, la disolución, a veces son mecanismos más de buscar solución a conflictos políticos que un sistema como el parlamentario, que no estoy diciendo que hay que adoptarlo, pero que un sistema parlamentario sí resuelven el problema. Porque si cae el gabinete por censura o por falta de confianza, hay un nuevo gobierno que representa lo que piensa el Congreso. Si hay elecciones de una renovación parcial del Congreso y cambia la composición política del Congreso,
y el gobierno pierde mayoría, cae el gobierno. Nada de eso pasa en nuestro país, ni puede pasar con el diseño constitucional que tenemos. Entonces, uno podría decir, ¿cuál sería la ventaja de prever una renovación parcial periódica del Congreso o de la Cámara de Diputados? Bueno, virtud, se actualiza la representación popular. Está más cerca de lo que la gente piensa hoy. ¿Cuál puede ser la desventaja? Inestabilidad. O sea, si es adverso al gobierno, tendrán que convivir con más interpelaciones, con más censuras, con más riesgo de disolución. Por eso en el Perú se eliminó, ya para el 79, la renovación parcial del Congreso. Tiene virtudes, pero también tiene defectos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Esa es la pregunta para muchas de estas decisiones. ¿Qué queremos? ¿Qué quisiéramos conseguir con el cambio? ¿Qué estamos criticando frente a lo que hay? Y eso nos lleva casi a responder la mayoría de las interesantes preguntas que han planteado. Por ejemplo, sí parece claro, y estoy de acuerdo, que hay la idea de que a nivel legislativo tengamos un Congreso, digamos, no perfecto, asimétrico, que hay una división de tareas legislativas entre diputados y senadores en cuanto a Cámara de Iniciativa, Cámara de Revisión y el tema de insistencias. Perfecto, ahí está claro, creo que en todas las propuestas está. Pero el congresista Gino Costa planteaba algo que yo honestamente no había pensado y que planteaba, bueno, pero que ciertas iniciativas legislativas tengan que nacer del Senado, por ejemplo, la reforma constitucional. No estoy en capacidad, tendría que pensarlo y ustedes tendrían que discutirlo. ¿Qué quiero lograr con eso? Porque además, de todos modos, una reforma constitucional tiene que ser aprobada en ambas cámaras. Entonces, ¿qué ventaja tiene que inicie ya no en diputados, sino en el Senado y que termine la otra? De esa respuesta tendría que evaluarse la conveniencia o no. El tema de la incapacidad moral, porque ya voy a ver si entro rapidito a algunas de las respuestas. El tema de la incapacidad moral. Yo personalmente, mi tesis doctoral fue sobre la responsabilidad del presidente de la República. Yo creo que las causales del artículo 113 que las hemos estado viendo en estos últimos días son causales absolutamente objetivas. No son causales polémicas. Muerte, renuncia, permanente incapacidad física o mental, dice, debía ser mental, no moral. Destitución por las causales del 117, abandonar el país sin permiso o no regresar. Todas son datos objetivos, donde el Congreso confirma la decisión solo para que se produzca la sucesión presidencial. Haber introducido la incapacidad moral es una salida que sí se presta para una manipulación política. Yo estoy en contra, he escrito en contra de eso, porque creo que habilita una suerte de censura presidencial por el Congreso o riesgo de golpe de Estado parlamentario. Por lo tanto, yo creo que debe ser incapacidad física y mental. Pero, se necesita una salida frente a un presidente indigno, inmoral, corrupto, que no merece seguir ejerciendo la representación más alta del país. Yo creo que en vez de manejar tan laxamente el concepto de incapacidad moral, lo que hay que hacer, y esa era la propuesta de mi tesis, es ampliar las causales de acusación durante el mandato del artículo 117. Es decir, no puede ser solo por causales casi imposibles, traición a la patria, poco probable, disolver el Congreso fuera del supuesto constitucional, es un golpe de Estado. No convocar elecciones, es un dictador, es un golpe de Estado. No permitir que funcionen los órganos electorales, es un dictador. Eso casi no ocurre, y si ocurre es que ya dejamos de ser democracia. Yo sí creo que hay que aumentar algunas causales, sí, no tantas, pero no tan pocas. Graves violaciones a la Constitución, a los derechos humanos, corrupción, enriquecimiento ilícito, vinculación con el crimen organizado, etc. Yo creo que la fórmula es restringir incapacidad moral o mental, pero ampliar, y este es un tema que está discutiendo el Congreso en una reforma constitucional, pero no ampliarlo tanto que el presidente viva de acusación en acusación, pero no tan reducido como ahora. Si, por ejemplo, se separa el momento de las elecciones
de los congresistas y con el Senado, o el Senado dura más tiempo, sí tiene ventajas, pero como decía, hay el riesgo de que al cambiar la composición política entre el Congreso y el gobierno, esa mayor representatividad puede generar mayor inestabilidad, y el sistema peruano no siempre tiene solución para esos problemas. Yo no creo en la segunda vuelta. Yo no creo en la segunda vuelta presidencial. Yo creo que polariza innecesariamente el electorado para la segunda vuelta. Nuestro país no es un país bipartidista, y por lo tanto, cuando ya sepamos que hay dos candidatos, los únicos que han pasado a la segunda vuelta, que sumados tienen una mayoría, pero que no representan a todo el país, la riqueza que hoy tiene nuestro Congreso es su plurirepresentatividad, su pluralidad. El riesgo que tendríamos si las elecciones parlamentarias las hacemos a la vez de la elección presidencial, donde ya la gente sabe que solo hay dos candidatos, podría ocurrir que indirectamente se direccione el voto en función de esas agrupaciones políticas, y que muchos grupos políticos que tienen alguna presencia importante queden excluidos de la representación parlamentaria. Pero sí, es una opción, sí, o que se generen alianzas, puede ser, pero otra vez, la medida puede tener resultado. ¿Qué queremos? ¿Un parlamento más plurirepresentativo o un parlamento más consolidado, donde algunas fuerzas políticas que tienen alguna representatividad se quedan fuera, se quedan aplaudiendo? Es una decisión bien difícil y yo no tengo la solución. También se ha planteado, por ejemplo, sobre la inclusión en el Senado o en alguna de las de ambas cámaras, algún tipo de representación distinta, por ejemplo, de pueblos originarios o de sectores vulnerables. Es un tema bien importante. Yo sí creo que hay que meditar en eso, porque hay un problema. Claro, cuando se piensa en pueblos indígenas, se está pensando, somos un país bastante mestizo, digamos, entonces abrir una discusión de quién es, quién no es, bueno, se pensaba y se piensa normalmente en esos pueblos indígenas que siguen conservando sus estructuras originarias, comunidades campesinas, indígenas, nativas, y donde la gente forma parte de ellas, ¿no es cierto? Bueno, sí, pues es muy poco probable que esas personas y sus organizaciones y sus líderes lleguen, porque son poblaciones pequeñas, dispersas, que no van a lograr así nomás, salvo que la inviten alguna agrupación política, por sí solas no van a lograr representación. Podríamos pensar no solo en eso, hay personas con discapacidad, hay afroperuanos, bueno, tendríamos que pensar si valdría la pena reservar un porcentaje, sea en diputados o en el Senado, donde esté garantizado un número de personas que provienen de los pueblos indígenas. Ya hemos avanzado con la paridad y alternancia para la candidatura de mujeres, que siempre se le ha considerado como un grupo vulnerable, ¿no? Claro, hay fórmulas más radicales, ¿no? Por ejemplo, como la de Bolivia, que no tiene solo paridad de candidatos entre mujeres y varones, sino que dice el Congreso en su composición es con paridad. La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Gabinete de Ministros, todos tienen obligatoria paridad de género, todos. No de candidatos, de integrantes, pero claro, es una fórmula más radical. Entonces sí creo que habría que evaluar formas de representación de grupos muy representativos para nuestro país, pero que no van a poder llegar simplemente por una elección popular abierta al Congreso. Permitir la posibilidad de que los candidatos presidenciales puedan postular también al Senado o al Congreso. Bueno, a raíz de el caso del presidente Fujimori, que postuló en el 90 primero a senador y luego a presidencia, luego, bueno, ya esto no se permitió, porque se dijo, vamos a incentivar que todo candidato al Congreso o al Senado dupletee, pues, y vaya a la presidencia también, no al revés, no que el candidato a la presidencia vaya también al Congreso, sino que el candidato al Senado pudiera sentirse animado. Yo creo que fue una anécdota, fue una situación, y eso es lo malo de estas decisiones que se toman por un hecho concreto.
sea, ¿qué hemos perdido al impedir que un candidato presidencial pueda postular al Senado? Hemos perdido que las principales representantes, líderes de los diversos grupos políticos que postulan puedan tener alguna participación en el régimen político. O sea, el que candidatea a presidente hoy o es presidente o se queda fuera de todo. Claro, sí puede el vicepresidente, sí puede y está bien porque el vicepresidente, en principio, cuando el presidente está en funciones, él no tiene muchas. ¿Sería mejor permitirlo? ¿Sería peor? Yo creo que, opinable, de nuevo, pero creo que sería mejor dar la posibilidad, no es que es obligatorio, que si algún candidato a la presidencia quiere postular también al Senado, que lo haga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga elegido presidente porque solo uno va a ganar. Y que esté en el Senado, bueno, si es un líder de la agrupación política, es mejor tenerlo adentro del sistema aportando. Porque el gran problema es eso, que se rompe toda relación con la bancada parlamentaria del grupo. Entonces yo sí creo que podría ser sano permitirlo. Sería mejor que impedirlo como tenemos ahora. Dependerá de la decisión, ¿no? Sí reitero algo porque un comentario de la señora congresista Retamoso. Yo sí creo que hay una subrepresentación. Es parte de los problemas que hay en nuestro país. Yo creo que necesitamos más congresistas en ambas cámaras. Y crear un mecanismo de elección que no puede ser el mismo, pero que permita dar mayor grado de participación a la población peruana. Entonces, yo sí creo que sin miedo hay que ir a más congresistas, pero claro, estableciendo un criterio, ¿no? Que si para diputados es un porcentaje, como antiguas constituciones del siglo XIX peruano decían, por cada tantas personas hay un representante. Y así se determinaba la composición de diputados. Entonces, pero lo que no podría ser, y quiero reiterarlo porque lo dije en mi intervención, no puede ser que las dos cámaras se elijan de la misma manera. Y por eso yo no me he atrevido ni me atrevo a dar una solución. Es decir, hoy tenemos un Congreso unicameral que se elige por circunscripciones. La Constitución dice circunscripciones, no dice qué es, pero se entiende circunscripción por región, idem, departamento. Si mantenemos ese esquema, no creo que tendría sentido un Senado por regiones, sino que, como dijo Tito, se requeriría un Senado de distrito único, de representación nacional. Sé que eso tiene como crítica válida que puede fomentar el centralismo, no un congreso de una élite ilustrada, porque eso tiene que ser absolutamente descartado, ¿no? Para la representación popular no es ese el criterio que pueda primar, ni título profesional, ni nada de eso. No. Pero sí creo que tendríamos que evaluar realmente, de repente una forma salomónica es como dijo el señor presidente, de repente pues para buscar una fórmula intermedia, bueno, si vamos a mantener diputados por esta elección regional, un Senado que combine un porcentaje por distrito nacional, donde van a ir los principales, como decía Tito, los principales líderes de las agrupaciones políticas, y de repente otro, por algo que falta en este país, otro porcentaje por macroregiones. Porque no tenemos hoy verdaderas regiones. El proceso de descentralización, regionalización está trunco, es incipiente. Le cambiamos de nombre a los departamentos. Las regiones eran mucho más ambicioso que eso. Es bien difícil constituirlas, pero podría haber un Senado donde un porcentaje es por distrito nacional y otro porcentaje es por macroregiones. Difíciles de hacer, pero lo que tienen que ser distintos los criterios de ambas cámaras, es lo que yo digo, para que tenga razón de ser distinta forma de representación. Y ya para ir terminando, no me atrevo a pensar el tema de la edad para el Senado, porque claro, la esperanza de vida ha aumentado mucho. O sea, hoy a los 35 años, ya quisiera, una persona es joven, ¿no? Probablemente en el siglo XIX menos, no tanto. Y hoy en día, los jóvenes, que son la mayoría,
de la población y del electorado, ingresan a la vida laboral, ingresan a la vida nacional, aunque a veces no les interese la política, mucho más temprano también. Entonces, 35, 40, no sé. No creo que, o sea, no creo que le da, porque de repente, si el criterio de reflexión, no sé, hay gente que la edad no la hace más reflexiva. Roberto Ramírez del Villar, recordado y extraordinario parlamentario, me acuerdo que decía y me dijo también alguna vez, Tito se va a acordar, yo voy a ser siempre diputado, nunca senador, porque en diputados está la carga política, ahí está lo que me gusta, interpelar, censurar, ahí está el calor, y fue, siempre que pudo, diputado. Esa es una decisión, por ejemplo. El que se siente más interesado en su perfil personal y político, como ser alguien que haga control político, investigación, censura, confianza, sí, pues tiene que ir a diputado. No importa que tenga 25 o 60 años. Y quien más bien quiere algo más reposado, revisar nombramientos, revisar las leyes, debe estar en el Senado, donde no va a tener un control político directo. Entonces, yo no me atrevo, entre 35 y 40, no sé, no hay demasiada diferencia. De repente 40 suena mejor porque la esperanza de vida hoy es más alta. Pero no creo que sea lo determinante. Y, penúltimo, bueno, yo me reafirmo, yo creo en la renunciabilidad del mandato parlamentario. Yo creo que debe la persona tener libertad para renunciar. Prefiero la renunciabilidad, que siempre es una decisión personal. Te pueden presionar, pero finalmente tú decides. Tú decides. Y claro, en cuanto la confianza creo que debería ser efectivamente para el gabinete, la censura podría ser el ministro del gabinete, pero tiene que ser respecto a la Cámara de Diputados, porque es la que ejerce el control político y no el Senado. Habría mucho más que conversar, señor presidente, son preguntas muy interesantes. Mi único comentario sería decir, saben que este tipo de temas son los que hay que separar y conversar uno por uno en el Congreso, porque hay muchas implicancias y son decisiones que si se toma la decisión, que ojalá ocurra pronto, de la bicameralidad, hay que meditarlo, pero hay pros y contras y ustedes tienen que ponderar los pros y los contras, el diagnóstico de lo que se quiere corregir y si este es un remedio para conseguirlo. No hay respuestas a priori. Sí pueden haber inclinaciones personales, sí pueden haber preferencias, pero aún así uno no podría decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al doctor Francisco Eguiguren Praeli, extraordinaria su ponencia, brillante, como todos, como la de los tres invitados. Así que lo invitamos unos minutos más a que quede enganchado con la sesión para escuchar también la no menos magistral ponencia final, discurso final, las últimas palabras por el tiempo que considere necesario, por supuesto, sin ningún tipo de tope, de nuestro directo y querido amigo doctor Alberto Orea Odría. Así que, Tito, encantado, por favor, adelante. No me lo pienso perder, siempre es un gusto ir a Tito. Gracias, Pancho, gracias, Omar. En realidad, después de escuchar a Pancho con tanta solvencia, uno se queda un poco pensando qué es lo que me quedó, digamos, eventualmente para poder no repetir, porque en muchas cosas con Pancho coincidimos y tenemos que coincidir porque ambos reflexionamos sobre el mismo país y en consecuencia, como decía Aristóteles, pues no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, sino la ley tiene que salir naturalmente de la realidad a la cual uno quiere reconducir o conducir o ponerle una meta, ¿no? ¿Verdad? En consecuencia, después de tantos años de haber estado ambos en el derecho constitucional, es importante que, digamos, o es natural que coincidamos en muchas cosas. Voy a entrar directamente a las preguntas que me han planteado. Gino planteaba las posibilidades y la ley de reforma constitucional